Aló, bueno, Muy buenas. hemos vuelto, salud. Estamos de vuelta. Y vamos con las devoluciones del taller debut, que ya les anticipamos, muy probablemente el mes que viene lo empalmemos con el taller de escritura creativa más habitual, así ya entre todos armamos el grupito. Bueno, vamos a laburar con nuestra recién venida y tan querida Dani Morán, con quien siempre mantuvimos contacto pese a que nunca arrancábamos. Dani, al fin nos entregaste textos, leímos los 4 que subiste, vamos a empezar haciéndote la devolución de 2 y la próxima salen 2 más, los microrelatos y el otro. Por las dudas también te cuelgues, porque como no te tenemos muy bien, por ahí te colgás y entonces tenemos uno nosotros para comentarte. La idea es que sigas escribiendo, sigas agarrando las consignas, ojalá. Por supuesto que sí, te tenemos fe. Bueno, y hablando de eso, Zona Liberada, un texto para seguir. Sí. Un texto que habla mucho de ciertas cosas que están muy dando vueltas, digamos la inseguridad, por llamarla de alguna manera, y esa impotencia que está muy bien representada de quien descubre que frente a determinados acontecimientos prácticamente uno no puede hacer nada. Y no puede hacer nada porque está entregado a una mafia, una sensación de completa inseguridad, digamos, y un texto muy típico de esa poesía bonaerense que casi con cinismo nos burla de nuestra propia denuncia, ¿no? Hay algo de esto en donde uno empieza a sospechar que es la propia policía la que efectivamente está en la cosa. A esa zona va. Pero me parece que lo que tiene el texto para aprovechar y para seguir es esa sensación de impotencia. Ahí hay una construcción de un narrador que de alguna manera se construye en esa derrota, digamos. Focaliza en Miriam. Ahí hay algo como para seguir. Me parece que el texto por ahí está un poquito apurado en toda esa sensación de impotencia, por ahí podría ir un poquitito más lento. Escribir más los detalles. Efectivamente. ¿No? Y por ahí ese cierre, digamos, de cómo ella, digamos, va viendo todo el desfile de agentes y toda la denuncia. Y por ahí también trabajar un poquito con cómo, digamos, cómo fue esa escena en la que un policía le dice que no se puede hacer nada, no nos dejan buscar a los ladrones, ¿no? Ese momento que parece crucial en el texto, como destacarlo más. Y por otro lado, un poema fuertísimo, muy jugado, nos interesó mucho esa voz que pegaste ahí, sí. Como para seguirla, si hubiera que darle prioridad, yo le daría prioridad a esta voz, porque es un poema muy valiente, como muy jugado y muy anhelante, ¿no? Y con mucho trabajo en la sonoridad en aguda terminada en a, ar, está, digamos, pensar, soledad, sal. Son muchas agudas ahí laburadas por el mismo lado, y yo creo que podría cortarse por ahí distinto el verso para que no quede tan resonando esa sonoridad, que está bien y le da sentido, pero no hay por qué exponerla tanto. Y sí, perdón. No, que esa es una de las cosas que nosotros siempre trabajamos, ¿no? Como para reflexionar en la sonoridad de los poemas, que la rima en el último, en el verso a lo último, en general se asocia más con la poesía del siglo XIX, ¿no? Esa rima asonante, que son las vocales las que riman, y simplemente haciendo un reordenamiento sintáctico, rima interna, suena lo mismo, construye ese clima sonoro para el lector y te corre hacia una poesía más de verso libre, más contemporánea, exactamente. Sí, una sonoridad también menos, por ahí menos
insistente, digamos, ¿no? En ese sentido, lo que está muy bueno es toda la parte de las comas, ¿no? Usás muy bien las comas, se encaraman muy bien las frases a través de las comas que usás, se nota mucho que están pensadas sonoramente, y ahí es donde vos te lucís, sin duda, en el plano de la idea y de la fuerza, digamos, de la enunciación, ¿no? Así es. Entonces, no le pongas tanto freno de mano a engolarlo rítmicamente con la rima, porque ya de por sí la sonoridad está bien laburada en el ritmo del poema. Entonces, no hay por qué cerrarla, ¿no?, en cuadraditos para que sigan sonando. Vos confía un poquitito más en la respiración que tenés, que es muy buena. En particular queremos más poemas de estos, Sí. así, filosófico-existenciales. Parece que acá hay un capital muy fuerte, es bastante conmovedor el poema. Y ahí Sirri te puede dar una mano, que Ya es lo creo. campeón del concepto y del pensamiento. Bueno, bienvenida, nos pone muy contento tenerte en el taller. Y luego podemos hablar de Dolores Bosch, recientemente incorporada, y que ahora sí, que la tenemos clara, vaya sentido del humor. Nos reímos mucho con la continuación del texto 1 y ese encuentro con ese sujeto en la feria del libro que aparentemente va a leer. Así es. Y ese susurro delirante al oído que nos hizo reír muchísimo, ¿no? El recurso por la exageración y la enumeración. No, y además extensa. con nombre, apellido, ni siquiera la enumeración del apellido, ¿no? El absurdo del recurso nos hizo reír mucho. Y habla también de algo del narrador, ¿no?, que se conecta con el texto anterior. Ese narrador tiene un sentido del humor que es lo que hay que aprovechar sin duda. Hay como una especie de humor corrosivo y ciertamente escéptico, sí, que sazona muy bien un montón de tópicos que en pocas páginas, que son 2 nada más, transitas muy rápidamente, pero esa especie de humor mordaz y escéptico, por suerte, te hace evitar y burlarte incluso de ciertos lugares comunes que con esta narradora protagonista uno podría incurrir inevitablemente, digamos, sí, ¿no? En ese sentido, hay mucha ironía para con el otro personaje, la situación y con sí misma. Es muy interesante ese tono. Para mí me parece que acá vos tenés algo como para andar siguiendo, sí, por lo que vimos en la banda punk. Este humor está siempre en vos, pero el desafío por ahí es sostenerlo a lo largo del tiempo en un relato más largo, ¿no? Claro. Decimos eso como desafío porque es un típico caso de un relato que enamora más que nada por el estilo y por el protagonista y el modo de decir, que necesariamente, por lo poco que vimos hasta ahora, por la trama o por la aventura. Así es, así es. Y después, que siempre va apareciendo. Una vez que vos lo desarrollas más, inevitablemente te lleva a contar una historia. Sin duda. Y después también para tener en cuenta el otro texto en el que vos decís, bueno, está medio muy sobre la hora, así nomás, y qué sé yo. Y es cierto, el texto habría que volar, el título es demasiado largo, pero es muy interesante el tono que pelaste ahí. Sí. La verdad que el tono poético, yo no sé cuánta experiencia tenés en la poesía, si querés en el comentario de esta devolución nos podés informar, porque eso siempre nos sirve, y como si los alentamos a que el taller debut también sea cada vez más conversado, como bien dije. Así es. Acá hay un ejercicio sonoro muy interesante. Odio decir tanto la palabra interesante, lo tengo que decir, pero bueno, uno hace lo que puede con su propia lengua. Pero lo que hay acá también es un trabajo muy, muy fuerte con la sonoridad. Se nota que lo laburaste mucho y a la vez en el orden temático está muy bien, especialmente que termine con una pregunta. Sí, que lo abre muchísimo más, totalmente, sin juicio,
y tiene un tono bastante pesadito y bastante, ¿no?, fuerte. Nos hacía acordar a Alejandra Pizarnik, ¿no? Esos textos en prosa, ¿no? Esas que prositas tienen cierta sonoridad y cierta densidad, ¿no?, conceptual. Vale, por juego alrededor de alguna idea o concepto, ¿sí? Sí, también recomendamos largamente este librito muy bueno, nuevo de Síndica Furia Ediciones de Ben Lerner, estrellita norteamericana, que, si lo podés ver acá, escribe unas prositas también ciertamente perturbadoras. Como para que lo chusmes, esto se llama Elegías Doppler de Ben Lerner. Debe estar llegando a las librerías ahora. Si no, lo puedes pedir por la página de Síndica Furia. Muy bueno el texto poético. También, para agarrar ese tono y darle más, largarte. Queremos más de las dos cosas. No sé qué te divierte más a vos, pero las dos cosas están muy bien encaradas. Hay mucho para hacer. La verdad es que nos interesaría que nos cuestes más de tu recorrido, y si podés ir pegando algunos textos viejos, como los del blog, estaría muy bueno. Estaría muy bueno, porque acá parece que hay más escritura de la que vos declarás. Sin duda. Así que te va a caer la FIP de la literatura. Cuidado. Ya volvemos.